¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo. El gobierno dominicano presentó ayer el presupuesto para el año 2023. ¿De cuánto? Y ese presupuesto, eso es de billón. Billones. 1.033.000.000.000. ¿Usted escuchó bien? Suelta esa llamada. No, billón. estoy en el aire, te llamo a las 12. millones. Sí, esas son las cosas. ¿Qué usted dijo de los viernes? 1.033.000.000.000 es el presupuesto para el 2023. Para los que dicen y creen, ellos no se lo creen, pero lo dicen, que los gobiernos del PLD no fueron gobiernos prósperos y que no avanzó el país y que no en todos los aspectos, hasta en la corrupción, porque en todo que el PLD fue duro. Ustedes saben, busquen el presupuesto del del gobierno del PLD cuando comenzaron. No llegaba. Eran es una tontería. 2 o 3 mil millones. 2 o 3 mil millones eran cuando el PLD. ¿Sabes cuánto lo dejaron? Los tiempos ¿En cuánto lo dejaron? En billones de las recaudaciones y el Producto Interno Bruto y todo. En billones lo dejó el PLD. Es por ahí que se sabe cuando un país progresa, cuando aumenta, cuando aumentan sus recursos, cuando avanza. 1 billón. Ahora, ¿dónde lo embromó el PLD? Que aumentó todo eso, aumentó el progreso, aumentó lo vial, todo aumentó y aumentaron los robos. Ahí la jodían los PLD. Entonces, este presupuesto que yo lo estaba, como dicen por ahí, acechando. Estaba acechando el presupuesto, aunque no lo he podido leer completo, porque hay que fajarse a leer ese presupuesto. Pero en los gastos, el gobierno aumentó los gastos en este presupuesto del 2023 en un 19%. Wow. Y hay que recordar cuando se instaló el gobierno de Luis Abinader y el PRM. ¿Qué decía él? Que no te daban ni una comunicación por escrito porque había que reducir los gastos. Y yo recuerdo cuando Milagros Hermán, directora del DICON, dijo que no había que eliminar las papelerías y las instituciones estaban prohibidas imprimir papeles porque había que ahorrar los gastos y a los ministros, a los funcionarios les prohibieron comprar vehículos porque había que ahorrar. Sin embargo, en este presupuesto, y fíjense que es un presupuesto de 1.033.000.000.000, le aumentaron a ese presupuesto un 20%. ¿Usted sabe cuánto es un 20% de 1 billón? Eso es mucho dinero y eso es el aumento en gastos. En gastos, ese es el aumento en gastos. Entonces, ¿qué pasa? Que si el gobierno me restringe a mí las obras, si el gobierno me restringe a mí las inversiones y me aumenta los gastos, eso va a contribuir con la inflación. Porque el gobierno lo que tiene que hacer, porque hay que diferenciar lo que es gasto y lo que es inversión. No es lo mismo que el gobierno aumente el presupuesto para hacer carreteras, para hacer monorriel, para hacer obras, a que aumente un 19% en gastos. Porque esos gastos el pueblo no lo va a ver. Esos gastos no se van a ver, al menos que se utilicen para populismo. Y estoy acechando ese presupuesto, no lo he terminado de leer, pero quiero encontrarme con el presupuesto de obras públicas para ver si el gobierno le colocó los 3.200 millones de pesos que Obras Públicas tenía programado para desastres naturales, que se lo habían quitado. Yo espero que se lo hayan colocado. Y al Ministerio de Medio Ambiente que también le den sus 600 millones de pesos para desastres naturales. Y yo estoy abogando por presupuesto para instituciones que quizás el que se beneficie de ese presupuesto sea el ministro o el director. Pero ese dinero hay que tenerlo ahí, porque en el 2023 no sabemos si viene una Fiona más furiosa o si viene un Ian como el que atacó
en Florida, Estados Unidos. No sabemos, entonces si no sabemos eso, hay que tener un presupuesto para desastres naturales. Por eso y hay que reducir esos gastos. Yo espero que en la Cámara de Diputados esos gastos de un 19% se reduzcan. Por eso es que la gente pensante en la política y en nuestro país, la gran mayoría y los líderes que hemos tenido, a excepción de Balaguer, han estado siempre en contra de la reelección. Y por eso es que los dos primeros... ¿Usted está diciendo que ese dinero va para la reelección? Seguro. Ahí, usted no ve en gastos lo que no se hizo en principio del gobierno. Se está haciendo ahora. Por eso es que los dos primeros años, oigan esto, por eso es que los dos primeros años de los gobiernos son los mejores. Eliminar los gastos. Por eso es que el mejor gobierno de Leonel fue el primer gobierno. Porque en el primer gobierno del PLD y de Leonel no estaba consignada la reelección per se. O sea, había un acuerdo de Víctor Clemontaz, Danilo Medina, Jaime David Leonel y Fernández Jaime Mirabal. David. Había un acuerdo. También Felucho. Hay Felucho. Había un acuerdo que tú, después voy yo, y después voy yo. Pero Leonel después dijo que la fábrica de presidente. Sí. Entonces, Pero la fábrica de presidente, él. solo. Una fábrica de presidente con un solo presidente. Entonces, el primer gobierno de Leonel se aparecía de madrugada, recuerde, a las obras, en manga de camisa. Además, chequeando él, dándole seguimiento a todas las cosas. Pero, ¿qué sucede? Y fue el mejor gobierno del PLD y de Leonel. ¿Qué sucede? Cuando Leonel, yo dije, ay, ya nos jodimos. Cuando pierde el PLD las elecciones, que las perdió por Danilo. ¿Por qué la pierde por Danilo? Porque el acuerdo era, como le dijimos, Temo, fulano, el otro, Felucho. Le tocaba naturalmente ser candidato a Jaime David Fernández Mirabal, que era el vicepresidente. Sí, pero había que ganar un proceso interno. Pero, y Jaime David no lo ganó. Lo ganó Danilo. Oiga, entonces eso era democracia. No diga entonces que perdieron por Danilo. Pero le voy a explicar. Pero usted no me ha democracia. dejado decir por qué perdieron por Danilo. Continúa. Entonces le tocaba a Jaime David Fernández Mirabal. Pero perdió el interno. Y la gente quería a Jaime David Fernández Mirabal. ¿Qué sucedió? Este es un pueblo que compra los votos y este es un pueblo que los que tienen un puesto en la cosa pública en un partido votan por el que lo alineen, el miedo a que te cancelen. Danilo Medina era el secretario administrativo, el secretario de la presidencia y era el que daba los cargos. Y todo el que estaba nombrado lo nombró Danilo. Vinieron las internas. ¿Por quién votó todo el mundo? Por Danilo. ¿Pero con qué candidato era que ganábamos? Con Jaime David. Pero no hubo criterio, porque aquí se vota por el dame lo mío. Entonces ahí perdió el PLD por Danilo. Llega Hipólito. ¿Y ahora habrá criterio? Sí. ¿Y ahora el 16? Obligado tiene que haber. Obligado. ¿Habrá criterio? Se vuelve bisagra el PLD. ¿Y cuál es que conviene? Abel Martínez. ¿Y cuál es que marca las encuestas? Abel. A ver. ¿Usted está seguro de eso? Entonces, para terminar con el asunto. ¿Usted está seguro de eso? Pero seguro, no segurísimo, como sabe que tengo ese teléfono en la mano. Entonces eso es democracia. Pero está bien, pero ahí no se va a votar por Abel, porque Abel esté dando los cargos. No hay cargo, está en la oposición. Por eso mismo, que eso fue lo que hizo Danilo cuando se le impuso a Jaime David. Entonces, y en el 2007, cuando derrotaron a Danilo 90-10, ¿qué pasó ahí? El presidente compró a todo el mundo y agarró a todo el mundo. ¿Y quién era el presidente? Leonel. 90-10. Pero eso es. Entonces, los mejores 2 años de gobierno de Hipólito Mejía, los primeros 2 años, estábamos felices. Oigan, señores, el petróleo estaba a 120 y la gasolina costaba 100 y pico de pesos. Entonces, en resumen, ahora, ¿qué sucede? sucede? Que esos gastos, ese 19% de presupuesto que está mandando el gobierno para el Congreso Nacional, ese aumento de un 19% es para usarse ese dinero en la reelección de Luis Abinader. Entonces, el presupuesto del 2023
Pero ese aumento es para la reelección. Déjame terminar con lo de con este chin. Nos salvamos. pero nos salvamos. Déjame terminarte con ¿Y este cuánto chin. habrá destinado para los medios? Déjame ahí? terminarte con este chin. Pero de hay Hipólito. algo para nosotros. Déjame decirte lo que con este chin de Hipólito. Hipólito dijo, maldita reelección que tantos problemas le ha dado a la República Dominicana. Los primeros 2 años, y fue chulería los primeros años. Vino Hipólito y se le metió en los demonios y dijo un día, me está gustando el carguito. Juan impuso la reelección. Y a Fuá, se jodió el país. Están haciendo bembita. Se jodió el país cuando comenzó la reelección de Hipólito. Ahí comenzamos a llamarle a los supermercados la cosa de los sustos. ¿Cómo? La casa del terror. La casa del terror. Los Pero- 2 primeros, la maldita reelección. Y ahora la Este pero gobierno, la reelección ahora va este bien. gobierno La manejo- reelección va bien. Sí. Va pero marchando bien pero ahora. es difícil. Va Pero se le va a hacer marchando. difícil. Y cada día, Pero Danilo se religió en el 2016 con un 62% de con una junta aprobación de central, este con una pueblo. junta central electoral de él. ¿Quién le dijo a usted? Yo. Pero el presidente de la junta era... Roberto. ¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo.